El Departamento de Trabajo ha confirmado que la economía estadounidense creó 818.000 puestos de empleo más de los que había reportado inicialmente. Curioso que esto ocurra en año electoral. ¿Cómo habría sido el comportamiento del mercado si estos datos se hubieran conocido inicialmente? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2024 y en este momento son las 21:30, hora en España, 15:30, horario en Nueva York. El día de hoy se ha conocido esa revisión anual de las nóminas no agrícolas y como ya anticipamos el día de ayer, la revisión iba a ser dantesca. A la baja, así ha sido, 818.000 puestos de empleo más, es lo que ha reportado el BLS, el Departamento de Trabajo estadounidense, desde abril de 2023 hasta marzo de 2024. No es poco. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿Se trata de una manipulación debido a estar en un año electoral? ¿Qué implicaciones tiene esto para el mercado y para la Reserva Federal? ¿Cambia un poco la idea que tenía la Reserva Federal de la situación del empleo? Todo eso es lo que vamos a tratar de argumentar en este vídeo. Además, tenemos que hablar de las actas de la última reunión de la Reserva Federal que se han conocido el día de hoy y que estamos justo antes, haciendo la previa de esos comentarios que puede hacer Jerome Powell el viernes en Jackson Hole y por tanto veremos a ver si deja la puerta abierta o no a esa bajada de tipos de 50 puntos básicos. Además, muy pendientes del mercado, 5.611 para el S&P 500 que recupera gran parte de lo perdido el día de ayer y veremos a ver si puede romper esos antiguos máximos alrededor de los 5.640 porque ahí hay un vacío bastante grande que podría provocar un movimiento muy fuerte al alza. Vamos a hablar de ello también en el día de hoy. Así que nada, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando de esa revisión de las nóminas no agrícolas. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos revisa a la baja el crecimiento del empleo en 12 meses en 818.000 puestos de trabajo. En otras palabras, la economía estadounidense creó en realidad 818.000 puestos de trabajo menos que los que había reportado inicialmente. No son pocos, 818.000 puestos de trabajo más es lo que había informado. La revisión de 2024 fue la más grande en la última década y la segunda más grande registrada, solo por debajo de la revisión a la baja de 824.000 en 2009, que vemos que está muy en línea con la que se ha conocido en este año 2024. Esta revisión se trata de los datos de entre abril de 2023 y marzo de este mismo año 2024. Fíjense cómo la revisión es dantesca. La revisión a la baja es casi rozando el millón. La revisión se debe principalmente al sector servicios con 358.000 en servicios profesionales, 150.000 en ocio y 115.000 en manufacturas. Curiosamente, como ya he dicho, en año electoral. Fíjense, aquí tenemos 818.000 y fíjense como privado es 819.000. Menos mal que tenemos aquí un 1.000 que viene de la parte del gobierno, pero fíjense como prácticamente todos los sectores fueron a la baja, especialmente los servicios, actividades financieras, bueno, prácticamente es que quitando educación y salud, quitando la parte del gobierno, otros servicios, aquí servicios públicos, el resto es todo en negativo. Y bueno, ahí vemos como todo por la parte privada, por la parte pública no ha habido ninguna sobreestimación. Bueno, vamos a ver qué significa este dato. Al final estamos viendo que las revisiones confirman que el mercado laboral empezó a enfriarse mucho antes de lo que suponía la creencia convencional, ¿no? Ya llevamos unos cuantos meses hablando, por ejemplo, en este canal, de que el empleo se estaba enfriando, de que la calidad del empleo no era muy buena y el empleo se estaba enfriando. Eso al final se termina trasladando al consumo. Desde mi punto de vista, el consumo tiene tres patas. La pata del exceso de ahorro, que venía derivado de la pandemia, la pata del crédito y evidentemente la pata más importante, que es el empleo. Mientras que tú sigas teniendo empleo, vas a poder seguir consumiendo. No fue hasta principios de este mes que los mercados y los economistas empezaron a preocuparse por el empleo, ya que el
dato de julio hizo sonar las alarmas con un ritmo débil de contratación y un cuarto mes consecutivo con un aumento del desempleo. De hecho, sobre todo ocupó muchos titulares económicos porque se activó esa regla SAM, es decir, que la tasa de desempleo subió 0,5 más que la menor tasa de los últimos 12 meses. Y cuando esto ocurre, pues generalmente hay una recesión, pero básicamente lo que hay es un aumento drástico y dantesco del desempleo, ¿no? De la tasa de desempleo, lo que al final pues se traslada al consumidor y por tanto se traslada a una desaceleración económica que puede llevar a recesión. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que en julio ha habido una pequeña dispersión al alza, que esto sí que es cierto, debido a el huracán, debido a consecuencias meteorológicas que provocó un gran aumento de los despidos que poco a poco tendrán que volver a ser contratados conforme vaya pasando el efecto de este huracán. Por tanto, esto es algo que también hay que tener en cuenta. Pero bueno, en general, eso no cambiaba la tendencia. La tendencia ya estábamos viendo que estaba siendo o que estaba yendo en la dirección de un enfriamiento bastante claro. Si sumamos todo esto, ahora sabemos que el mercado laboral es y era mucho más débil de lo que se creía. Si se miran en retrospectiva las ganancias mensuales durante la mayor parte de 2023, no se obtienen 218.000 empleos agregados en promedio cada mes, sino más bien 150.000. Ojito, porque cambia mucho. Esto es una disminución de un 31%. No es poca la revisión que se ha conocido el día de hoy y nos muestra cómo el mercado laboral lleva meses, unos cuantos meses, año y pico, enfriándose de una forma bastante clara. No hace falta decir que el mercado se vería muy diferente si se hubiera sabido que en la práctica se eliminarían todos los mejores empleos del año. Evidentemente, la pregunta que nos hacemos y para la que no tenemos respuesta es ¿cómo habría sido el comportamiento del mercado si estos datos se hubieran conocido de primeras, ¿no? Eso es un poco la pregunta que deberíamos hacernos, pero a la que no tenemos respuesta, y por ahí es un poco donde podemos extraer, oye, están manipulando el mercado, ¿no? Ya lo hacen con las revisiones mensuales y bimensuales. De hecho, la mayoría de revisiones de este tipo son también en esta misma dirección. Lanzan un titular muy fuerte, superando las estimaciones, pero luego vemos como las revisiones del mes siguiente o de los 2 meses siguientes habrían dejado el dato por debajo del titular. Y la pregunta clara, ¿se trata de una manipulación de mercado? Bueno, pues oye, viendo o preguntándonos cómo sería distinto el mercado si estos datos se hubieran conocido primeras, pues podríamos extraer que sí, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que los datos que conocemos de manera mensual son encuestas, tanto de establecimientos como de hogares. La de establecimientos es la responsable de sacar el dato en nóminas no agrícolas, que es la que se está revisando el día de hoy, y la de hogares es la responsable de la tasa de desempleo. Esa no es la que se ha revisado anualmente el día de hoy, esa se revisará anualmente en diciembre. Y sí que es cierto que esas revisiones tienen mayor importancia porque pueden provocar movimientos en la tasa de desempleo. Pero bueno, debido a que son encuestas y no son datos del censo, pues es obvio que estén un poco a expensas de las revisiones, tanto mensuales, bimensuales como anuales. Lo raro de todo esto es que los márgenes de mayor error siempre sean en la misma dirección, y lo curioso de todo esto es que sea en un año electoral. Fíjense lo que dice Tim Iraos del Wall Street Journal. Aunque algunas personas podrían señalar tales revisiones como un ejemplo de manipulación de cifras, esto no es cierto. En realidad es una prueba de que existe un alto compromiso con asegurar que las cifras sean lo más precisas posibles, dado los datos de mejor calidad que no están disponibles de inmediato. Y por romper una lanza a favor del Departamento de Trabajo estadounidense, y eso que no estoy muy a favor de estas revisiones tan dantescas a la baja, sí que es cierto que la baja calidad que se está viendo en el empleo pues dificulta mucho su medición, ¿no? Fíjense que estas dos encuestas muestran grandes diferencias en los últimos años. De hecho, la diferencia entre nóminas no agrícolas y encuesta de hogares, o entre la encuesta de establecimientos responsable del dato de nóminas no agrícolas y la encuesta de hogares responsable del dato de desempleo, tiene una diferencia como nunca antes se había visto. De hecho, es la mayor diferencia jamás vista. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque miden cosas distintas, ¿no? Al final, cuando hay un gran aumento del empleo a tiempo parcial, que es lo que ha ocurrido prácticamente
prácticamente desde el año 2021, pues tú si tienes 2 empleos cuentas como 2 nóminas. Si las has conseguido ese mismo mes, pues hay 2 aumentos en las nóminas no agrícolas. En cambio, en la encuesta de hogares cuenta como 1, aunque tengas 5 empleos, ¿no? Esto creo que es algo importante y que es un poco la explicación que se da a esta gran diferencia entre ambas encuestas y que también dificulta mucho la medición. También hay algún analista que está hablando de que debido a este aumento de la inmigración hay una proliferación, es decir, está aumentando el trabajo en B, ¿no? El trabajo que no cuenta, por así decirlo. El trabajo que se cobra en negro, para entendernos. Bueno, y esto dice, o esto también se argumenta con que el empleo no está desapareciendo, el empleo no se está enfriando, sino que está un poco más oculto. La verdad, como esto es empleo en B, no tenemos datos sobre ello, pero aún así sí que es cierto que es una muestra clara y aún mayor de que la calidad del empleo se está deteriorando de una forma rápida. Primero se deteriora la calidad del empleo y luego es cuando vemos cómo el desempleo aumenta, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos en cuenta todos. En cuanto a las implicaciones sociopolíticas más amplias, las reacciones ya están llegando. Los que están del lado azul del espectro pretenden que no pasó nada, es decir, los demócratas, pues ¿qué van a decir? Si está haciendo esto su administración, pues dicen que estas revisiones son algo normal y que no ocurre nada. Y evidentemente los que están en la oposición, que en este caso son los republicanos, pues sí que es cierto que están hablando de la manipulación que puede estar realizando o llevando a cabo el Departamento de Trabajo. Por tanto, esto es algo que considero importante saber. Este tema de ¿es una manipulación? ¿No es una manipulación? Oye, en teoría no debería de serlo. Sorprende que sean en la misma dirección, pero bueno, sí que es cierto que hay dificultades también para llevar a cabo esta medición y que nos den estos datos revisados, pues oye, es un poco poner sobre la mesa la realidad del empleo. ¿Qué implicaciones tiene esto para la Reserva Federal? Bueno, pues la verdad es que tiene poca o prácticamente nada de implicaciones que implica no, tiene pocos efectos para la Reserva Federal. El dato no dice nada sobre la creación de empleos desde marzo y aunque confirma que el crecimiento del empleo ha sido sobreestimado, los funcionarios de la Fed ya lo saben. De hecho, son ellos mismos los que han realizado el informe que muestra que se ha sobreestimado. Ya mencionábamos el día de ayer que la Fed de Filadelfia ya había hecho sus cálculos a través del censo y habría determinado que el BLS, el Departamento de Trabajo estadounidense, habría sobreestimado las nóminas en 800.000 hasta diciembre de 2023. Por tanto, ha estado muy en línea con los datos que finalmente se han conocido. Por tanto, podríamos decir que aunque no acertó las cifras del todo, sí que es cierto que estuvo bastante cerca y que no le ha sorprendido o no debería de haberle sorprendido para nada este dato. Al final del día, todo esto no hace más que consolidar el recorte de tasas de 25 puntos básicos que la Reserva Federal llevará a cabo la próxima reunión, el 18 de septiembre. Y sí que es cierto que hay que esperar a ver si Powell abre la puerta o no a bajadas de 50 puntos básicos en su comentario de Jackson Hole de mañana, donde seguro que también hace referencia a este dato oficial, aunque él ya lo conocía. ¿Qué implicaciones tiene esto para el mercado? Que es un poco el punto más importante. Bueno, pues lo cierto es que el dato ha estado muy en línea con lo esperado. El mercado estaba descontando entre 600.000 y 1 millón de puestos de empleo menos, por tanto el dato ha estado muy en línea, lo que teniendo en cuenta esa estructura alcista que ya comentábamos en el vídeo del lunes, ha sido positivo para el mercado y ha llegado a impulsar al S&P 500 hasta un 0,6% arriba. En este momento estamos en un punto donde los datos es mejor que salgan en línea, que no salgan muy superiores o muy inferiores. Ante la pregunta, ¿puede superar el índice S&P 500 los antiguos máximos históricos, alrededor del 5.640? Por supuesto, sí, la verdad que la estructura en estos momentos apunta a que puede romper esos niveles. Y ante la pregunta, ¿se necesita un catalizador importante para romper estos máximos históricos? Pues la verdad es que no. La estructura, como ya explicábamos el lunes, es bastante alcista y debería de ser suficiente para que si los datos salen en línea con lo esperado, pueda romper esos máximos históricos, incluso pueda ir más al alza. No es como cuando a finales de julio el S&P 500 intentaba romper ese 5.500 porque estaba por debajo y decíamos, si no hay catalizador va a ser muy complicado que se rompa. ¿Por qué? Porque la estructura táctica era contraria, la estructura táctica era bajista. En este momento
momento todos los indicadores, tanto gamma como compras de los CTA y demás, como ya argumentamos en el vídeo del lunes, son alcistas. Por tanto, mientras que los datos, comentarios también de Powell para este final de semana sean en la línea de lo esperado, debería de ser suficiente para un movimiento al alza del S&P 500. De hecho, fíjense, McElligott anticipa un escenario en el que tanto el precio como la volatilidad suben cuando los traders, cuando los inversores se vean obligados a cubrir sus opciones call vendidas y el mercado entre en el vacío gamma entre 5.640 y 5.750, lo que podría generar un gran FOMO, miedo a quedarse fuera y más compras. McElligott está hablando mucho de ese nivel, de si se rompe ese nivel 5.640, que podría provocar un gran FOMO hasta el nivel 5.700, 5.750, y ese es un poco su punto objetivo de cara a la primera mitad de septiembre. Vamos a ver, es decir, la estructura es tácticamente alcista, evidentemente, como digo, no haría falta grandes catalizadores para impulsar el mercado, pero sí que es cierto que no estamos en una estructura tácticamente alcista tan fuerte como a inicios de julio, y si sale algún comentario, algún dato que no guste, pues evidentemente provocaría un mayor movimiento a la baja que en otros momentos similares como inicios de julio. McElligott al final lo que nos dice es que hay un vacío bastante grande si se supera ese 5.640, lo que podría acelerar el movimiento al alza, ¿no? Básicamente nos habla de que se podría generar un gran FOMO debido a cubrir esas opciones de venta que están vendidas en los antiguos máximos. Por tanto, esto también es un punto a sumar a esa tesis o hipótesis que explicábamos en el canal en el vídeo del lunes. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño comentario también sobre las actas de la última reunión de la Reserva Federal. La reunión del FOM del 31 de julio marcó la primera vez desde que finalizó su postura restrictiva, en la que Powell mencionó explícitamente la posibilidad de llevar a cabo una bajada de tipos. Hoy, 21 de agosto, casi un mes después, se han conocido las actas de dicha reunión. No voy a hablar todos los puntos porque en general no dicen gran cosa, pero sí que es cierto que me voy a quedar con estos dos comentarios. La gran mayoría dijo que sería probablemente apropiado recortar las tasas si los datos se desarrollaban según lo esperado. Como digo, en este momento que los datos salgan en línea con lo esperado es casi la mejor opción. Vieron los datos entrantes como un refuerzo de la confianza en que la inflación se dirigía hacia el 2%. Recordemos que llevamos ya 4 meses consecutivos con aumento de la tasa de desempleo y que llevamos ya 4 o 5 meses con la tasa de inflación en una dirección bastante clara a la baja, incluso por debajo de lo estimado. Varios observaron que el progreso reciente de la inflación y los aumentos de la tasa de desempleo, curiosamente lo que acabo de mencionar, habían proporcionado un argumento plausible para reducir el rango objetivo en 25 puntos básicos en esta reunión, o que podrían haber apoyado tal decisión. Es decir, ya había varios operadores que pretendían apoyar la decisión de bajada de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del 31 de julio. Finalmente no se llevó a cabo, pero básicamente estos operadores seguirán apostando a ello para la reunión de septiembre. En general, no hay grandes sorpresas, pero esto pinta un panorama de que la Reserva Federal está encaminada a un recorte de septiembre. El viernes, Powell debería ofrecer algunas pistas sobre si abre la puerta a un recorte de 50 puntos básicos y los siguientes pasos a dar. Recordemos que para la reunión de septiembre también se dará un poco esa previsión de las bajadas que se esperan para este año 2024 y para los próximos años. Eso también será importante. Por tanto, las actas de la Reserva Federal no nos muestran nada nuevo, muy en línea con lo que ya sabía el mercado, y estaremos pendientes de Powell y de sus comentarios en Jackson Hole el viernes y ver si abre la puerta a la bajada de tipos de 50 puntos básicos o la cierra del todo. Yo creo que ese es un poco el dilema más importante, porque los comentarios de bajadas de tipos, de una bajada o que se descuente una bajada de 25 puntos básicos, está ya prácticamente descontado por el mercado. Dicho esto, vamos a hacer un comentario de cierre de sesión. La jornada europea fue al alza, recuperando gran parte de las pérdidas del día de ayer. Hablábamos de que la caída del día de ayer no nos mostraba gran cosa y básicamente era simplemente una corrección en un movimiento al alza bastante fuerte. El día de hoy nos confirma o nos reafirma un poco esa hipótesis. Eurostoxx 600 sube
0,35, Eurostoxx 50 sube 0,77, se trata del futuro, por tanto se está viendo impulsado por ese movimiento de Wall Street. El DAX alemán sube 0,5, CAC francés 0,52% arriba, intentando recuperar media de 50, pero fíjense que todavía está en ese rango lateral bajista, en esa parte baja, perdón, del rango lateral que formó con esa incertidumbre tras las elecciones europeas, ¿no? El IBEX 35 0,24 arriba, Reino Unido 0,48, Italia 0,7, Suiza 0,07 arriba, Países Bajos 0,6. Al final una recuperación muy fuerte en Europa, pero fíjense cómo estamos más lejos de esos máximos que por ejemplo en Estados Unidos. Sí que es cierto que esta corrección y que ya Europa venía con una incertidumbre bastante grande tras las últimas elecciones europeas, pues ha sentado un poco peor o se ha llevado más por delante a Europa que a Estados Unidos. También los resultados empresariales. Recordemos que tuvimos datos del sector lujo que no gustaron del todo y que provocaron grandes liquidaciones, y eso pues evidentemente también afectó en mayor medida a Europa. Si nos vamos a Asia, el Nikkei japonés sin grandes cambios el día de hoy, de menos a más, eso sí, menos 0,29. Nifty indio 0,29% arriba, y el Hansen, el principal índice tecnológico de Hong Kong, un poco de referencia de cómo está la economía china, pues fíjense, menos 0,69. Parecía que intentaba recuperar media de 50, pero bueno, de momento le está costando un poquito. Vamos a ver, pero bueno, paciencia. Yo la verdad que no tengo mucha paciencia y no voy a invertir en China, o no voy a buscar oportunidades aquí hasta que no veamos una recuperación clara, una clara muestra de fortaleza. Yo no trato de buscar suelos, trato de buscar al menos un gran, o no un gran, pero un principio de inicio de fortaleza, si no, no merece la pena tratar de intentarlo. Nos vamos a Wall Street, el día de hoy a falta de 9 minutos para el cierre de sesión. Fíjense que el Dow Jones está dejando una vela más bien doji, 0,12% arriba, el S&P 500 ha llegado a subir 0,6, en este momento 0,34. Fíjense que el equiponderado sube aún más, 0,62%, y está marcando o podría cerrar en estos momentos en un nuevo máximo histórico. Está viendo una gran amplitud. Fíjense que el porcentaje de valores por encima de la media de 20 sesiones es del 77% a cierre de ayer, del S&P 500. Evidentemente, esto es una clara muestra de fortaleza generalizada. Al final la liquidación ha sido mayor en los 7 magníficos, esta liquidación de principios de agosto, y la recuperación no está siendo tan fuerte en estos valores, sino que está siendo mucho más generalizada en el mercado, lo cual viene de perlas un poco para esa hipótesis tácticamente alcista. Nasdaq 0,3% en estos momentos, y el Russell 2000 recupera gran parte de lo perdido ayer, sube un 1,22%. ¿Algún comentario del S&P 500? Bueno, ya hablábamos de la estructura tácticamente alcista, evidentemente. Fíjense que el principal nivel que tiene por encima son los 5.665. Ese es el nivel de resistencia cuantitativo importante, porque son los antiguos máximos, y romper ese nivel, pues sí que es cierto que entraríamos un poco en ese vacío gamma del que hablaba McElligor, ¿no? Al final aquí hay opciones de compra vendidas, y que se rompan pues podría generar un poco ese vacío del que hablaba. Por tanto, si se rompe ese nivel, pues deberíamos esperar un movimiento rápido, casi hasta los 5.750, con movimiento rápido no digo de un solo día, pero digo un movimiento más consistente de cara a los siguientes días. Veremos a ver. Como he comentado antes, ¿se necesita un catalizador fuerte para romper estos máximos? La verdad que no. Con que los datos no sorprendan en dirección contraria, no sorprendan a la baja, debería de ser suficiente. Y por la parte baja, que siempre es importante tenerlo en cuenta, bueno, pues sí que es cierto que el umbral es ese 5.500. Recordemos que cuando se perdió eso en julio, a finales de julio, pues fue cuando la cosa se empezó a poner fea, ¿no? Por tanto, mientras nos mantengamos por encima de ese nivel, la verdad que ese escenario tácticamente alcista que hablábamos el lunes era bastante probable. Con respecto a mi opinión, ¿qué pienso? ¿Se puede ir a ese 5.750? Bueno, la verdad que no lo sé. Yo lo que vigilo mucho es que no se pierda ese 5.500. Al final sí que es cierto que puede ir al alza, un poco como muestra ese escenario táctico hasta el 16 de septiembre, pero un poco mi riesgo es que haya datos que lo estropeen, porque estamos ahí un poco en ese límite y todo se vuelva abajo antes de esa fecha, ¿no? Por tanto, lo más importante para mí es mirar ese nivel de protección, ese nivel 5.500, y que nos mantengamos en todo momento por encima de ese nivel. Que luego rompemos y vamos a este nivel, que luego nos quedamos más bien en rango lateral, pues chico, la verdad
que no lo sé, en este momento pues evidentemente estoy posicionado al alza, básicamente porque no me llegué a posicionar a la baja cuando la liquidación de principios de agosto. Veremos a ver si alcanza esos nuevos máximos comentados o no. Como digo, más importante yo creo que es hablar o no perder ese nivel 5.500, que por ahí las cosas tácticamente se pondrían un poco más feas. ¿Algún comentario de los market leaders? Bueno, pues vemos como los 7 magníficos recuperan parte de lo perdido ayer, pero vemos como no están siendo el principal impulsor del mercado, Tesla un poquito 0,83, Meta 1,48, un valor que no tuvo grandes liquidaciones o que no se vio tan afectado. Fíjense Google como no recupera ni mucho menos de cerca parte de lo perdido, y Nvidia, fíjense como, bueno, sube un 1%, pero porque tiene una mayor volatilidad, y sí que es cierto que es un valor que se encuentra más cercano a esos máximos, pero en general no estamos viendo que el repunte se deba en gran parte a los 7 magníficos. Un comentario por sectores: los materiales básicos sí que es cierto que están teniendo un repunte. De hecho, su ETF marcaba el día de hoy nuevos máximos históricos y fíjense, sube un 1,28%. Consumo cíclico también. Hemos tenido datos del consumo relacionados con el consumo y no han sido del todo malos, lo que ha funcionado un poco, lo que ha actuado como impulsor. Si volvemos al tablero principal, bueno, pues vemos como los rendimientos americanos a 10 años el día de hoy, que llegaron a estar al alza, finalmente sí que se han ido a la baja, un poco tras las actas de la última reunión de la Reserva Federal, también evidentemente tras los datos del Departamento de Trabajo, aunque en ese momento fueron al alza, pero bueno, sobre todo tras las minutas, las actas de la última reunión se han ido a la baja. Fíjense, rendimiento americano a 10 años 3,79, por debajo de 3,8. El VIX, nivel de 16, ha llegado a saltar el día de hoy casi a 17, y quizás un poco lo más inquietante de esto es que las opciones del VIX, el VVIX, se mantiene por encima de 100, que es un poco el nivel pivote de mayor o menor volatilidad. Al final, esto es un poco también lo que decía McElligott, ¿no? Que la volatilidad se mantiene muy elevada y también puede aumentar. Y oye, evidentemente el escenario táctico, que se asemeja un poco al de inicios de julio, pero no es ni mucho menos igual por esto, porque la volatilidad está más elevada y por tanto cualquier dato, cualquier comentario que no guste puede provocar grandes movimientos en dirección contraria, algo que a principios de julio era bastante complicado. El West Texas a la baja el día de hoy, fíjense que puede tener su menor cierre desde el 6 de febrero. El West Texas el día de hoy, descontando un poco de esa desaceleración económica, sobre todo en Occidente, pero también impulsado por ese no impulso económico de China. Gas natural sin grandes cambios el día de hoy. El oro, fíjense que ha llegado a caer un 0,3-0,4%. Finalmente, ojito que puede cerrar incluso en máximos históricos. Cae un 0,06 a falta de 3 minutos para el cierre. Y el Bitcoin, que también actúa, como ya indicábamos en el vídeo de ayer, como cobertura ante esa inflación monetaria, pero que en estos momentos yo lo veo más como un activo de riesgo, como un indicador de cómo se está comportando el riesgo. Pues fíjense que se ha saltado por encima de los 60.000 puntos, intentando romper la media de 50 sesiones. Por tanto, es un claro indicador un poco de este movimiento tácticamente alcista y de que el riesgo parece que puede verse acompañado. Por último, un pequeño comentario sobre el TLT, recuperando terreno. Fíjense que el día de hoy también ligeramente arriba. Ha habido un poco más de volatilidad que otros días en los rendimientos, pero bueno, generalmente el tramo corto a la baja después de esas minutas y un poco esperando lo que pueda decir Powell. El tramo largo un poquito más reticente, un poquito más neutral. El dólar el día de hoy, fíjense que ha llegado a marcar mínimos desde el 28-29 de diciembre, puede tener su menor cierre desde esa fecha también, ante un nivel importante que es el nivel un poco de 100, 105, evidentemente es un movimiento muy fuerte a la baja. En el corto plazo, pues oye, se podría esperar o ruptura para luego pullback, o que rechace este nivel y que se mantenga un poquito mostrando cierta fortaleza unos días, pero bueno, como vengo diciendo, al final este ciclo de bajadas de tipos, si se empieza a poner agresivo, si empieza a apuntar a mayores de lo que el mercado está descontando, pues el dólar evidentemente puede sufrir. Fíjense el euro, que sube un 0,21 y también alcanza los mayores niveles desde el 21 de julio frente al dólar. Fíjense que está a punto de salir un poco de este rango lateral en el que lleva instaurado desde noviembre de 2022. Se vio muy debilitado el dólar, sobre todo desde mediados abril de 2021, cuando se disparó la inflación de la Reserva Federal por encima
del 4%, y luego tras iniciar este ciclo de bajada de tipos. Luego aquí, en octubre de 2022, tuvo un movimiento al alza el euro, y a partir de ahora pues vamos a ver qué cotas, qué niveles alcanza frente al dólar. Medio, largo plazo, pues oye, sí que es cierto que yo no soy muy alcista en el euro. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos para mañana. Tenemos PMI manufacturero y de servicios, y evidentemente el compuesto tanto en eurozona como en Reino Unido como en Estados Unidos. Sí que es cierto que no es el ISM, que es el más importante de Estados Unidos, por tanto no tiene una importancia tan fuerte en este país. Y luego también conoceremos las peticiones iniciales de subsidio, uno de los indicadores más ruidosos, pero en este momento más eficaces para ver la evolución del empleo estadounidense. Así que nada, como he dicho antes, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.